Empezamos como todas las clases, solo con los pies. Ahora me puse el velo para más tarde darles las explicaciones de por qué usamos velos en euritmia. Muy bien. Y corto, corto, largo. Corto, corto, largo. Corto, corto, largo. Y corto, corto, largo. Cuando digo largo es realmente un paso normal, pero el corto sí es completamente casi que en el lugar en el que estoy. Y de regreso hacia atrás. Corto, corto, largo. Corto, corto, largo. Corto, corto, largo. Corto, corto, largo. Muy bien, con los brazos. Corto, corto, largo. Despertamos nuestra zona del corazón. Despertamos el corazón. Corto, corto, largo y corto, corto, largo. Los cortos hacen que mi clavícula despierte y el largo despierta mi columna vertebral. ¿Sí? Son las dos zonas que estamos despertando. Corto, corto, largo y corto, corto, largo. Me pongo de perfil para que me vean. Ustedes pueden seguir así. Muy bien. Ahora pies y brazos juntos. Corto, corto, largo. Corto, corto, largo. Corto, corto, largo. Y corto, corto, largo. Para atrás. Corto, corto, largo. Corto, corto, largo. Corto, corto, largo. Y corto, corto, largo. Fluye luz bajo el sol. Clara luz manda el sol. Quiero ser como el sol, ser un sol, quiero yo. Cerramos manos, duro, duro, duro. En verdad que hasta duela así esa contracción. Y libere. Fuerte, 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 fuerte. Y libere. Ahora hacia el corazón. Es fuertísima esa contracción que en verdad se siente como una piedra en este lugar. Ay, pero libere. Vuelvo a contraer y libero. Y ahora caminando, voy hacia el centro y expansión. Hacia el centro y expansión. Hacia el centro y expansión. Bien, ahora en el área del pensamiento. El área de la voluntad.
I, O, U. Vamos a hacer la tercera semana de mayo del calendario del alma, que fue traducido por el maestro Juan Erlín de Rudolf Steiner. Muy bien. La semana pasada me adelanté, este es el que nos tocaba, así que es la segunda vez que lo vamos a ver, pero no nos va a hacer ningún daño, al contrario. Muy bien. Mi yo con evadirse, potentemente atraído por la luz cósmica. Ahora tú, mi presentir, asume vigoroso tus derechos y suple la potencia del pensar, propenso a perderse a sí mismo en el esplendor de los sentidos. Mi yo amenaza evadirse, potentemente atraído por la luz cósmica. Ahora tú, mi presentir, asume vigoroso tus derechos y suple la potencia del pensar, propenso a perderse a sí mismo en el esplendor de los sentidos. Y los invito a moverse. La euritmia es para mover. Última vez. Mi yo amenaza evadirse, potentemente atraído por la luz cósmica. Ahora tú, mi presentir, asume vigoroso tus derechos y suple la potencia del pensar, propenso a perderse a sí mismo en el esplendor de los sentidos. Ahora con sonidos. Mi yo, estos son los gestos de la euritmia. Esto es una O pequeñita. Este es una I. Como les digo a los niños, cada gesto tiene un porqué. Nada es aleatorio. Mi yo amenaza con evadirse, potentemente atraído por la luz cósmica. Ahora tú, mi presentir y sucia del pensar, propenso a perderse a sí mismo en el esplendor de los sentidos y en silencio. Muy bien. Muchas gracias. En un momento después de Tomás Berlín, les doy una pequeñita explicación más larga de la euritmia. Gracias. Muchas gracias, Paola. Y ahora, sin más,
pasamos directamente a nuestro resumen de paidología y los invito de verdad con todo cariño a que hagan preguntas respecto al libro para que vayan más profundo y puedan, si les surge alguna duda, este es el momento y tratemos de resolver todas estas preguntas con la mejor de las intenciones de que ustedes lleguen a disfrutar tanto la pedagogía Waldorf como lo hacemos los que ya la amamos. Bueno, entonces, mi querido Tomás, es todo tuyo el micrófono. Y bienvenido, mi queridísimo Tomás Berlín. Muchas gracias, Tania. Buenos días, queridas maestras, mamás, queridos papás, maestros. Les doy la bienvenida aquí una vez más. Ahora estamos viendo la conferencia, la quinta conferencia de paidología. Les recuerdo que estas conferencias las dictó mi papá a las futuras maestras y maestros de la escuela Waldorf, que fue la primera que se hizo en México en los 70s. Y entonces, como ustedes ven, esta obra es un recorrido bastante completo de los puntos más importantes de la pedagogía Waldorf. Entonces, el día de hoy vamos a concluir un poquito. Voy a pasar aquí. Este es el primer punto que habla de la educación preescolar, primaria y secundaria. Entonces, la educación preescolar es una educación del hacer, como vimos anteriormente. Se apela a la facultad de imitación que está desarrollada en esta primera etapa de la infancia. El programación de las acciones significativas del adulto. Esto es bien importante considerarlo, no nada más para maestros, sino para padres. Todo lo que ve y escucha y hasta siente el niño, eso lo va a absorber. Esa es la manera de cómo aprenden los niños de preescolar. Ellos no aprenden a través de clases de conocimiento, sino a través de lo que ven. Y ustedes en las preescolares de Waldorf se puede ver muy bien cómo la maestra hace todo lo que quiere que hagan luego los niños. No les dice, sino lo hace. Entonces, es una educación del hacer. Ahora, en la educación primaria habrá que traducir las experiencias de la vida en forma de imágenes. El niño en esta edad no posee la conciencia reflexiva y discursiva, sino la conciencia pictórica. Para cultivar esto, el escolar mismo tiene que traducir lo aprendido en imágenes en vez de ofrecerle imágenes prefabricadas. En las escuelas Waldorf no existen los libros de texto. Los libros de texto en la escuela Waldorf son los aguiluchos que van haciendo los niños en sus clases de acuerdo al tema que están trabajando y de acuerdo a la imagen que les presenta el maestro. Ya en secundaria y preparatoria, ahí ya se puede trabajar con textos prefabricados, como menciona aquí este trabajo. El tercero es en la secundaria. Ahí se impone la transmisión de conocimientos intelectuales. No antes de los 14, los conocimientos intelectuales. Ya para entonces, las fuerzas estimuladoras de la conciencia ya penetraron al cerebro. Estos conocimientos intelectuales descansarán sobre fundamentos sólidos y más orgánicos si previamente se cultivaron las formas de conciencia de las extremidades y del corazón respectivamente. Como ustedes recuerdan, la conciencia se desarrolla de abajo hacia arriba, o sea, de la voluntad a través del sentimiento al pensamiento.
Y el desarrollo físico es al revés, desde arriba hacia abajo. Las influencias de los adultos actúan en la etapa preescolar sobre las regiones inconscientes del niño. Eso ya lo habíamos platicado. Y es muy importante considerarlo porque en esta etapa primaria los adultos actúan sobre la región semiconsciente, que es la emotividad. El pequeño no dispone de defensas conscientes contra estas influencias que pueden beneficiarlo o perjudicarlo. Por esta razón se pueden crear en la temprana edad disposiciones constitutivas que luego se manifiestan como enfermedades en el adulto. Esto también es un punto muy importante que deben considerar los padres y los maestros, que en esta primera etapa se pueden sentar las bases para futuras neurosis o enfermedades del adulto. Y el niño imita todo, gestos, movimientos, ademanes que observa en su entorno y que se incorporan directamente en su organismo. Habíamos hablado de los 3 septenios, los primeros 3 septenios, que el primero es de preescolar, el segundo es de primaria y el tercero es secundaria y preparatoria. Entonces, aparte, el primer septenio es el de la voluntad, el segundo septenio de los sentimientos y finalmente el tercero de los pensamientos. Pero aparte de estas 3 etapas, cada uno de los septenios tiene sus tres subgrupos. Entonces, de 0 a 2 y 1/3, la acción se conquista activamente. Si ustedes ven, ahí la acción se combina en el primero con la conquista activa, que es la voluntad. Luego la acción se penetra emotivamente, que es el sentimiento. Y la acción se elabora intelectualmente, que es el pensamiento. Si ustedes ven a los 2, 1/3, los niños como que tienen su primera, pues no sé si decirlo, crisis, personas que entonces se vuelven un poquito chocantes los chiquillos. Inclusive también en los jardines de niño por estos subgrupos, se dividen los grupos de 2, 1/3, 4, 2/3, más o menos 5 años, de 2 a 5 en una y de 5 a 7 en otro grupo, porque ya hay una diferencia. En el segundo grupo del segundo septenio, ahí se trata del sentimiento que se conquista activamente en el primer subgrupo. El sentimiento se penetra emotivamente de 9 1/3 a 11 2/3 y de 11 2/3 a 14 el sentimiento se elabora intelectualmente. Si ustedes ven este periodo de 9 1/3 a 11 2/3, eso es muy importante porque es el más conectado con los sentimientos. O sea, el sentimiento se penetra emotivamente. Es donde más feliz es el niño y si ustedes observan, es una edad donde menos se enferman. En el tercer septenio, ahí tenemos el pensamiento que se conquista activamente en el primer grupo. En el segundo, el pensamiento se penetra emotivamente y finalmente el pensamiento se elabora intelectualmente. Entonces, a los 21 años ya prácticamente llegó a la mayoría de edad y ya es un ser responsable, totalmente consciente. Ahora, este es un punto importante en la educación primaria, el famoso Rubicón. El Rubicón hace alusión al momento donde Julio César llega al río Rubicón y para conquistar Roma. Y entonces es el momento donde tiene que decidir si se lanza al ataque o si se retira. Y entonces
ahí hay una conciencia de separación y decide finalmente enfrentarse al mundo. Entonces, esta idea del Rubicón se acepta en la escuela Waldorf como ese momento que surge después de los 9 años. Antes, entre los 7 y los 9, a 9 un tercio, coexiste el incipiente aprendizaje que resulta de la recién adquirida autonomía del cuerpo etéreo, si ustedes recuerdan, y la desvaneciente imitación del primer año escolar, y la emulación se impone a la imitación. Esta etapa es idónea para introducir las lenguas extranjeras. A partir del segundo año, la enseñanza debe entusiasmar, apelando al sentido de la belleza. Entre los 9 y 10 años se produce un significativo cambio en la naturaleza infantil. Hasta entonces, el niño vivía en feliz identificación con el mundo y las personas que lo rodean. Se siente parte de este mundo. Y a los 9 años sobreviene esta separación. El niño descubre el contraste, yo y el mundo. Entre mí y el mundo hay una distancia. El niño se descubre como sujeto y el resto del mundo como objeto. Y esta etapa tiene conclusiones importantes para la enseñanza. En este momento es oportuno enseñar la gramática, porque entonces el niño tiene una auténtica vivencia del sujeto y del objeto. En el segundo año se introducen los elementos de la oración, verbo, adjetivo, sustantivo. Por otra parte, con esta disociación también es momento oportuno para introducir las fracciones en la aritmética. Es una vivencia auténtica del alumno. A partir de los 9 años se introducen las ciencias naturales. Antes se hablaba de la naturaleza, pero siempre teniendo al hombre como integrante de ella, con diálogos del hombre con animales y con la naturaleza. En esta etapa se enseñan las grandes mitologías, viviendo con su propio desprendimiento una etapa evolutiva de la humanidad. Los niños comprenden entonces el doloroso desprendimiento que vivió la humanidad cuando dejó de existir el nexo con lo divino, quedando solo el recuerdo. A partir de los 9 años despierta el sentido de la distancia en espacio y tiempo. Antes conocía el ahora y el no ahora sin distinguir las etapas del pasado. Esto es muy importante porque entonces ya se entiende por qué no viene al caso en primero, segundo y todavía hasta tercer año introducir la historia de México y hablar ahí de Hernán Cortés, de Benito Juárez, de todos ellos, porque el niño no tiene la noción para distinguir que Hernán Cortés y Benito Juárez no fueron contemporáneos, no vivieron en el mismo tiempo. Entonces, ese es otro punto importante a considerar en la educación. Y ahora les presento este cuadro síntesis que de alguna manera nos concluye lo que hemos visto hasta este momento. En la parte de arriba tenemos los 3 septenios, el primer septenio de la infancia, el segundo septenio de la niñez y el tercer septenio de la adolescencia. Es el septenio de la voluntad, la acción, el sentimiento, o sea, la sensibilidad, y el pensamiento con el juicio crítico. Aquí vienen los 3 subgrupos que les mencionaba, y cada subgrupo tiene su parte de haciendo, sintiendo, pensando, andar, hablar, pensar. ¿Se acuerdan? En la vez pasada hablábamos de andar, hablar, pensar como los primeros 3 etapas del pequeño en su desarrollo. Entonces, cada uno haciendo, sintiendo, pensando y andar, hablar, pensar, y aquí también. Luego habíamos
hablado del nacimiento, que cada 7 años, empezando con el nacimiento físico, cuando nacemos, cada septenio nace una nueva etapa. Entonces, en el primero era nacimiento del cuerpo físico. En el segundo septenio, que se inicia con la segunda dentición, ahí es el nacimiento del cuerpo etéreo. En este primero se liberan las funciones sensorias y se desarrolla la madurez para la vida. En la segunda dentición se libera la instruibilidad, o sea, la capacidad de poder recibir instrucciones, y se desarrolla la madurez para el aprendizaje. Luego tenemos a los 14, la etapa de la pubertad, y es cuando nace el cuerpo astral. Y en esa etapa se libera el psiquismo personal y se adquiere la madurez para los sentimientos personales hacia la tierra y hacia el sexo. Y finalmente, la etapa de la mayoría de edad, ahí nace el yo, se libera el yo personal y se adquiere la madurez para enfocar el destino, para el juicio personal, para asumir responsabilidades críticas. Y luego tenemos hasta abajo nuevamente esa gran división del mérito de Rudolf Steiner, que desarrolla muy ampliamente en su obra de la teosofía, que les recomiendo, para trabajar esta trimembración del ser humano en cuerpo, alma y espíritu. Entonces, en el cuerpo, en el primer septenio, es la imitación activa del ejemplo del adulto. Y en esta etapa, la búsqueda del niño es la bondad en el mundo. Y la educación a través del sistema, la educación resulta a través del sistema motor metabólico. El aprendizaje, como vimos, es inconsciente y la virtud básica de este septenio es la gratitud. Y como vimos la vez pasada, la fantasía, en este primer septenio, la fantasía es activa. Luego viene la etapa del alma. El segundo septenio se desarrolla el alma. Es la emulación de la autoridad del maestro. Y en este caso, la búsqueda es de la belleza en el mundo. Y la educación se realiza a través del sistema rítmico, que es la respiración y la circulación. Aquí es donde entra, lo que vamos a ver después con Paola, aquí es donde tiene mucha importancia la euritmia en este segundo septenio. Luego, el aprendizaje en este caso es semiconsciente. La virtud básica es el amor y la fantasía estética. La fantasía en este caso es estética, es emotiva. Y finalmente el tercer septenio, que estamos hablando de secundaria y preparatoria, es el septenio del espíritu. Y ahí la autoridad es a través de la apreciación inteligente de la experiencia del maestro. Y en este caso, la búsqueda es de la verdad en el mundo. La educación es a través del sistema neurosensorio. El aprendizaje ya es consciente, totalmente desarrollado hacia el cerebro humano. La virtud básica es el deber y la fantasía en este caso ya es una fantasía exacta. Pues muy bien, hasta aquí la presentación. Entonces me voy a salir aquí de la presentación y no sé si tienen preguntas o si le pedimos a Paola que nos platique de euritmia. ¿Qué es lo que prefieren? Bueno, muchísimas gracias, Tom. Sí me gustaría que hiciéramos primero la presentación de la maestra Paola, porque si empezamos con las preguntas, luego ya
pues ya se nos va la presentación de la euritmia también, y sobre todo la conexión con esta quinta conferencia creo que tiene mucha relevancia porque está ya poniendo como que todo ya junto, de manera que podamos tener una visión más clara de lo que pues de lo que es el ser humano, de lo que es el niño, de las necesidades del niño, y es por eso que Paidología Waldorf es como tan importante para presentárselo a las personas que no saben nada, ¿no? Ya empecé a ver algunas preguntas en el chat y con muchísimo gusto ahorita las vamos a responder. Si quieren ir poniendo sus preguntas en el chat, en lo que la maestra Paola nos amplía un poco más esta quinta conferencia, sería maravilloso. Y honestamente les digo que como mamá, era muy importante para mí cuando yo entendía estos procesos de los niños. Me acuerdo muchísimo que, por ejemplo, un día mi hijo llega y me dice, ma, es que me siento muy solo. Y era exactamente cuando estaba pasando el periodo del Rubicón. Y ya las maestras me habían dicho pues que lo pasara y eso ya les había comentado. Pero cuando entendemos qué es lo que está pasando con nuestros hijos en ese momento, es mucho más fácil acompañarlos. Entonces, mi queridísima, te cedemos el micrófono, ahora sí ya no para que nos inspires con tus movimientos eurítmicos, sino con el conocimiento profundo de qué es la euritmia, para qué sirve el ritmo en la vida del niño, cómo transforma esto, su ser interior, cómo los ayuda a que están fortalecidos por dentro. Entonces, los dejamos con Paola, la maestra Paola. Gracias otra vez. Bueno, pues yo también lo que les puedo contar mucho es de lo que sé, de lo que aprendí. Tenemos que estudiar 7,500 horas, si no es exageración, son 7,500 horas para ser euritmistas. Entonces, en mi formación son 5 años que tenemos que estar estudiando, más o menos entre 6 y 8 horas diarias. Y esto nos trae otra manera de entender lo que es la antroposofía, porque la vivimos y la vivenciamos a través de nuestro cuerpo, y eso para mí ha sido de las enseñanzas más grandes que yo he tenido, poder entender muchas cosas a través del movimiento. Entonces, ¿qué hace la euritmia? Bueno, al igual que la pedagogía Waldorf, quien inició con la euritmia es el mismo maestro, el maestro Rudolf Steiner, que en 1912, ya se los había dicho en la primera clase, una mujer le hace una pregunta si existe un movimiento que tenga que ver con estas ideas antroposóficas, y él le dice que aún no existe, pero que pueden aterrizarlo en la Tierra a partir de ese momento. Y así es como surge la euritmia. Es un arte bellísimo en el cual no solo estamos moviendo nuestro cuerpo físico, digamos que nuestro cuerpo físico es el medio que tenemos en esta tierra, pero también movemos nuestro cuerpo etérico, el astral y el espiritual. Todo, digamos que entra en una coherencia tal que lo ponemos en movimiento. Nuestros velos son para empezar a sensibilizar justamente esa parte etérea que muchas veces en el día a día pues no tenemos esa sensibilidad, ¿sí? Cuando movemos nuestro velo podemos tener la sensación también de nuestra parte externa, digamos, ¿no? Que la parte etérica nos permea por dentro, pero también sale un poquito del cuerpo físico, y con nuestros velos tenemos esa sensación, al igual que nuestro cuerpo astral, que también sale un poco de nuestro cuerpo físico, y tenemos esa sensación. Para eso usamos los velos, que son de seda. Pero bueno, ya yéndonos más a la parte pedagógica, porque es súper extenso, así como es extensa la antroposofía, igual es extensa la euritmia, hay muchísimas áreas que explicar, pero si nos vamos a lo que es la pedagogía, la euritmia acompaña a nuestros niños en su desarrollo, tal cual como lo explicó el maestro Tomás, sigue ese mismo proceso, pero en movimiento. Entonces, por ejemplo, en la parte del Rubicón, que los niños se sienten que ya no son uno solo, antes de esta sensación de no sentirse uno mismo con el todo,
nosotros nos movemos en círculos, ¿no? Todo es circular y todos nos vemos. Por ejemplo, el verso primero de primaria es: yo veo al sol y el sol me ve a mí. Yo veo a la luna y la luna me ve a mí. Yo veo a las estrellas. Bueno, sigue, ¿no? A lo que voy es que todos somos uno y todos somos parte del todo. Estamos en una unidad de primero a segundo de primaria y así es como lo planteamos en la euritmia. Con los mismos temas que se ven en la clase principal, los abordamos en la clase de euritmia. Todos nuestros poemas y versos tienen que ver con la naturaleza, con los cuentos, con las fábulas, despertando así en el niño su imaginación. Y regresamos al mismo punto. No les digo, miren, aquí está, yo qué sé, la Cenicienta, Caperucita Roja o cualquier personaje. No, ellos lo imaginan y no solo lo imaginan, lo traen a la realidad, ¿no? Nos estamos moviendo como lobo, nos estamos moviendo como gallina o como toda esta sensación, toda esta imaginación la traemos a nuestro cuerpo y la expresamos. Y eso es súper bello de ver en los niños, cómo pueden, ¿no? Cómo su imaginación se traduce en sus movimientos. Y para eso las maestras tenemos siempre, si yo estoy hablando de cualquier cuento, el que ustedes quieran, lo tengo que tener como una imagen completamente. Si yo digo, yo veo el sol, yo maestra estoy viendo el sol. ¿Y qué va a pasar entonces? Que mis niños van a sentir el sol, se van a sentir acogidos. Si yo hablo de las estrellas, las tengo que ver. O sea, los versos no solo se dicen como merolicos, sino que en verdad como maestro tenemos que tener esas imágenes dentro, ¿sí? Para que así transmitírselas a los niños. Si fuéramos súper buenos maestros, tendríamos que, si yo estoy imaginando una rosa y pudiera ver las imágenes de mis alumnos, vería la misma rosa en cada uno de ellos, ¿no? O un perro, el mismo perro, peludo, café o lo que sea, es como que esa fuerza que tenemos los maestros de transmitirles a nuestros alumnos esas imaginaciones. Bueno, entonces ya me fui por otro lado, pero por ejemplo, tenemos formas en el Rubicón que nos ayudan a esta sensación. Esta es que les estaba buscando, no sé si se vea. Perdón, está medio fea, pero se llama forma de Cassini y los niños la hacen en sus dibujos de formas y es como una unidad se va dividiendo hasta convertirse en dos unidades, ¿sí? Y este tipo de formas las hacemos jamás se la pondría yo a un niño de primer año ni de segundo, ¿no? Es casi a finales de tercero de primaria que yo empiezo con estas figuras de separación, de división. ¿Y eso qué hace? Que el niño que tiene este sentimiento de estoy separándome, todos lo vivenciamos como grupo, en movimiento, y se crea un acompañamiento muy especial para ese niño, ¿no? Es más, es difícil, muchas veces es muy difícil llevar esta forma a la acción, porque todos los niños son partícipes de una unidad y luego esta unidad se va haciendo cada vez, se va transformando hasta convertirse en dos unidades. Y es muy bello ver cuando ellos consiguen esto, cómo hay una satisfacción, o sea, se llega a ver esa satisfacción en los chicos. Hay muchas formas, muchas figuras que cada año dependen de su nivel de desarrollo, no su nivel de desarrollo, la etapa de desarrollo en la que estén. Los chicos, por ejemplo, ya de cuarto año, que como nos comentaba Tomás, ven ya más acerca de las mitologías. También tenemos figuras que se llaman de aliteración, donde los niños, ¿no? Se tiene que repetir la misma consonante muchas veces y eso hace, ¿no? Como los vikingos, por ejemplo, tenemos formas que se llaman de aliteración. O sea, cuando me refiero a formas, son figuras espaciales que los niños en movimiento hacen. Y bueno, así me podría seguir cada año, ¿no? Y cada año movemos también no solo las figuras en el espacio, que les da este entendimiento de lo que está pasando en ellos y en su atmósfera externa,
Y también hacemos los sonidos, que tampoco son aleatorios, son sonidos que fueron dados por Rudolf Steiner, y por eso nos tardamos 7.500 horas en estudiarlos, porque cada uno tiene una vivencia muy especial, ¿sí? Por ejemplo, la E, yo si hago una E así o una E lo que sea, con mecánica, pues no es una E, solo es cruzar brazos. Pero tiene que tener los colores específicos que yo como maestra los tengo que saber para transmitírselo a los niños. Yo no se los digo, pero yo sé lo que implica hacer una E, la fuerza que necesita una E, qué es lo que me está dando una E, cuándo tengo que usar una E, cuándo tengo que usar una I, ¿no? Es toda un conocimiento que usamos a favor del niño. Por ejemplo, tenemos secuencias energizantes que no se las damos a los niños, tenemos secuencias calmantes que sí se pueden dar a los niños, que son sonidos que ellos no emiten, yo soy la que los emito, pero ellos con sus movimientos crean una sensación de calma dentro de la clase. Y bueno, como les digo, es súper, súper, súper extenso, pero bueno, es como una concentración de lo que mis compañeros euritmistas hacemos en las clases, solo que para ustedes como que quede claro que cada año tiene sus diferencias en movimiento, en formas, en temas. Por ejemplo, ahora yo estoy usando este bello libro para los niños de primero y segundo. En este momento estoy haciendo el cuento de Pentecostés, porque también utilizamos las festividades que hay en cada temporada, digamos, para que los niños, si estamos en la época de Micael, traigo un cuento de Micael y así los niños también tienen esta vivencia micaélica, o en Pentecostés esta vivencia, ¿no? Se tiene que hacer de una forma tal que a través del sentimiento y a través del movimiento lleguemos a los niños, a sensibilizarlos, a crear una vasija muy, muy sana, porque para que el cuerpo etérico tenga un lugar bello para nacer, para que el cuerpo astral tenga un lugar bello para nacer, y para que al final su yo tenga un recipiente completamente sano y funcional para llegar en ellos. Entonces, bueno, esa es una de lo que les puedo, una de las tantas cosas que les puedo contar de la euritmia. Gracias. Muchísimas gracias, Paola. Y ya tenemos ahorita algunas preguntas. Quisiera empezar de abajo hacia arriba, rápidamente, nada más porque para quedarnos en el tema de la euritmia y ya cerrarlo. Entonces, Lisette dijo: Paola, muchas gracias, disculpa. La euritmia se da también en jardín de infancia o a partir del segundo septenio. Entonces, creo que es totalmente relacionado con lo que Paola nos estaba diciendo. No, se puede dar desde jardín de infancia. Jardín de infancia, primaria, secundaria, prepa, todos. Digamos que a partir de los 3, 4 años pueden tomar euritmia los chicos. Y fíjate que hay otra pregunta que hasta me siento muy presumida de que ya la puedo responder, que habla de si hay algún lugar en especial en donde se deba de practicar la euritmia. Y esto es algo que para mí fue súper importante, el entender que los niños tienen que practicar la euritmia en un lugar cerrado, o sea, que donde tenga techo y se pueda contener su energía, y los adultos sí ya lo pueden hacer en un lugar abierto. Entonces, bueno, no sé si quieras tú aumentar a mi súper profunda explicación. Sí, muy bien. Sí, es cierto, tiene que ser un lugar cerrado, de preferencia con piso de madera. Digamos que el ideal es un espacio suficientemente grande para que los niños puedan hacer bien grandes sus figuras, sus formas geométricas.
y con piso de madera, bien iluminado y que pueda haber buena ventilación. También es súper importante que esté limpio, lo más limpio el espacio, sin que los chicos se puedan distraer con cosas pegadas en las paredes o demás. Y para los adultos también es mejor, o sea, por lo menos para los que empezamos siendo principiantes, es mejor que sea un lugar cerrado, porque es muy difícil contener nuestro etérico en espacios abiertos. Entonces puede ser que sea muy difícil, ¿no? Mientras aprendemos a mantener nuestro etérico bien, educado, es mejor hacerlo en espacios cerrados. Y si yo te preguntara como una mamá primeriza que no sé absolutamente nada de Steiner, nada de Waldorf, nada del cuerpo etérico, ¿qué es el cuerpo etérico? ¿Por qué queremos tener el cuerpo etérico, cuidarlo? O sea, ¿qué es eso? Sí, en el cuerpo etérico conservamos, digamos, es el cuerpo de vida. Entonces, sobre todo para los más pequeñitos, es muy importante tener tanto las mamás como después ya cuando nace su cuerpo etérico esté fuerte. ¿Y cómo se mantiene fuerte? Pues con lo que se ha comentado en todas estas conferencias, ¿no? Con un ritmo saludable, con imágenes propias para la edad, bellas, bondadosas. Y los niños para nada tienen que estar conscientes de qué es el cuerpo etérico, ¿no? Eso se los digo a ustedes, los niños nada más lo vivencian y lo sienten. Una buena alimentación hace que los niños tengan un cuerpo etérico, bueno, en el momento que nace su cuerpo etérico, lo puedan desarrollar de una manera fuerte. Y pues es eso, el cuerpo de vida, es lo que, sin el cuerpo etérico, pues no estaríamos aquí. No estaríamos aquí, así que hay que cuidarlo completamente. Y por eso dicen que los euritmistas pues se tardan más en envejecer porque su cuerpo vital es muy fuerte, ¿no? Bueno, ya para irnos a las primeras preguntas que, bueno, eran diferentes de euritmia, la última pregunta que vamos a responder de euritmia es ¿con qué frecuencia se debe practicar la euritmia en el segundo feutenio? Para los niños, digamos que de la primaria baja, es bueno una vez a la semana. Depende, los más chiquitos, entre 20, chiquitos me refiero de primera primaria y segunda primaria, entre 20 y 40 minutos es suficiente. Y para los niños, a partir de, pues o sea, primaria alta ya 2 veces a la semana es lo recomendable, con que sean de 45 minutos las sesiones, de 45 minutos a 1 hora. Muchísimas gracias, Paola. Creo que Tom iba a decir algo al respecto del cuerpo etérico o no sé si iba a empezar a contestar las otras preguntas, que ahora sí ya vamos hacia arriba con las preguntas. Sí, no iba nada más complementar. El cuerpo etérico es el de la vitalidad y un cuerpo físico sin el cuerpo etérico se llama cadáver. Ah, así es más claro. Muy bien. Bueno, entonces, entonces vamos a ir para allá, para arriba y vamos a empezar ahora sí de las preguntas de arriba hacia abajo. Entonces, Víctor nos pregunta, ¿por qué se dice que si el desarrollo físico del niño es de la cabeza a los pies y la conciencia se desarrolla de abajo hacia arriba? Me dicen los maestros que no se debe enseñar fútbol a un niño pequeño. ¿Qué es lo que pasa o cuáles son las repercusiones? ¿Hay alguna alteración de conciencia? ¿Quieres contestar, Tomás? Sí, yo estuve en un internado Waldorf y estaba prohibido el fútbol. Y esa prohibición viene por varias razones. Uno, es un deporte de patadas, entonces es, digamos, la parte más inferior del cuerpo que está trabajando ahí. Y en las escuelas lo que se promueve es el deporte en equipo, el deporte
del juego en equipo. Y el fútbol, aunque es trabajo en equipo, es un deporte agresivo porque hay golpes, hay patadas. Entonces, por eso no se recomienda el fútbol. Es mucho mejor el voleibol o esos deportes que promueven dos equipos donde compiten, pero ya con todo el cuerpo, no con las patadas. Entonces, por eso se recomienda no ejercer el fútbol en las escuelas Waldorf. No sé si alguien quiere Ahora, complementar. y quería complementar con el hecho de que lo que se busca en el primer septenio, o bueno, sí, tanto en el primero como en el segundo, es que que se desarrolle la conexión mano-ojo-cerebro. Entonces, no estamos buscando que se vaya a los pies, sino que lo que necesitamos es conexión en la parte superior. Y de hecho, por ejemplo, o sea, no es tan grave lo de o sea, es grave lo de cómo interfiere en la conciencia, pero es más grave el que utilicen la cabeza para dar cabezazos con la pelota, porque es muy fuerte para los niños. O sea, la cabeza se está desarrollando. Entonces, no es algo que vaya a favor del desarrollo del niño y más bien o sea, es contra el desarrollo neuronal. Entonces, hay varias explicaciones que tenemos de la maestra Nora Hidalgo, y también lo que nos dice es que ahora, antes eran como cascaritas en la calle y así, ahora todo está súper reglamentado. Entonces, pues me encantaría profundizar un poquito más, pero les prometo que la próxima semana con mucho gusto les mandamos, ahorita les doy más información. Entonces, si quieren, seguimos con la siguiente y ahorita les voy ampliando más la información respecto a el fútbol, pero sí, realmente la intención es que los niños conecten la mano, el ojo y el cerebro, ¿no? Entonces, bueno, la segunda pregunta sí dice que la virtud sí, muy buena observación, y ya el maestro Tomás Berlín nos aclaró que, bueno, fue un error de dedo. Y entonces ahora, de Madai, en la educación, la pedagogía Waldorf puede llegar a sustituir unas respetando y que a lo largo educativo vayan adquiriendo independencia. Si quieren comentar algo, yo ahorita tengo mi que esto es totalmente, es algo que cambia radicalmente la sustitución de terapias por la educación Waldorf. Realmente es algo que se puede, porque por ejemplo, muchos de los niños que tienen terapias de que tienen demasiado alterado el sistema nervioso o que tienen alterado el sistema gastrointestinal, y todo esto es porque los niños están viéndose sometidos a una cantidad de ataques mediáticos, de la vida que estamos llevando es como tan rápida, pero cuando entran a la educación Waldorf, cuando adquieren un ritmo, entonces adquieren una nueva relación con el mundo. Entonces sí, digo, tampoco es como que les dimos, ¿sabes qué? No vayas a terapia, lleva a tus hijos a Waldorf, pero realmente, o sea, la educación Waldorf es terapéutica en sí, conexión con la naturaleza, porque busca el arte sana, el ritmo es algo que los ayuda a aterrizar y a realmente estar al 100 en el posicionamiento de su autoestima, ¿no? O sea, el ritmo es súper poderoso para la autoestima de los niños, y por eso es que puede sustituir algunas terapias. Por ejemplo, ahorita hay muchos niños que presentan problemas gastrointestinales, y eso tiene que ver con el estrés que están viviendo en otras escuelas. En la escuela de Waldorf no hay estrés porque no hay calificaciones, porque no hay la presión de que te tienes que aprender las tablas y te tienes que aprender la regla de esto y la regla del otro. O sea, es como una manera muy armónica, llena de amor, en donde los niños aprenden a su propio ritmo, a su propio tiempo. No todos los niños aprenden igual, no todos los niños aprenden de la misma manera.
Y por eso, como se respetan las necesidades del niño en la pedagogía Waldorf, es por eso que no vamos a presentar este tipo de problemas gastrointestinales, a menos que el niño en la parte externa de su vida, que no necesariamente es, digo, no en la escuela, sino en su casa, haya mucha exigencia, por ejemplo, de las actividades extracurriculares, ¿no? De que es que, ¿sabes qué? El niño ya tiene su clase de piano un día y al de otro día tiene su clase de deportes o de esgrima o de guard. Y entonces les tienen saturada la agenda y los niños lo que necesitan es juego. El niño necesita jugar, el juego libre, tener tiempo para, incluso para aburrirse. Yo me acuerdo que me decía la maestra, es que déjelo que se aburra. El niño necesita aburrirse, porque ahí es donde empieza su creatividad. Entonces, es tan interesante todo esto que bueno, no sé si Tomás o Paola quieren aumentar. Bueno, Paola nos va a agregar la versión eurítmica. Sí, también decir que la euritmia es, o sea, en sí es terapéutica, o sea, no, para ser euritmista terapéutico se tiene que hacer una especialidad. Hay euritmistas terapéuticos, yo no lo soy, pero me doy cuenta que la clase en sí misma, con los juegos, los ritmos que hacemos, son terapéuticos o si no terapéuticos, sí sanadores, ¿no? En muchas circunstancias para los niños. Por ejemplo, tenemos un juego que se llama el juego de la bruja, que los niños tienen que correr, como todos estos juegos de correr, parar y, ¿no? Bruscamente. Eso les ayuda muchísimo a los chicos que han sufrido algún tipo de trauma y lo hacemos en la euritmia, ¿no? O por ejemplo, que les digo, la ES también tiene un fundamento. Siempre que acabamos las clases con los niños mayores, hacemos la E y esto digamos que los fortalece, ¿no? Todo lo que se hace en la euritmia es para su fortalecimiento y ya si hay casos específicos y especiales como que salen del rango, ¿no? Del rango que nosotros podemos cubrir, pues ya hay otros especialistas como los euritmistas terapéuticos que pueden hacer esa labor. Eso es todo. Sí, es toda una especialidad la euritmia curativa. Y eso lo sé porque mi cuñado es euritmista curativo en la escuela Waldorf de Esslingen por Stuttgart. Entonces ahí es más trabajo individual. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 12 años, yo tenía problemas de concentración. Entonces me mandaban ahí con mi maestra de euritmia y mi maestra de euritmia me ponía un lápiz entre el dedo gordo y el de junto del pie derecho y me decía, a ver, escribe algo, dibuja algo. Y entonces era tal concentración, tal esfuerzo en la concentración que realmente ayudó mucho en la parte de que fuera yo más concentrado. Lo que pasa es que también ahí entran los temperamentos y yo como soy de temperamento sanguíneo, entonces pues es el temperamento más desconcentrado de todos. Qué maravilla. Gracias, Tom, porque fíjate cómo puede, de algo que podría ser simplemente una experiencia, se puede convertir en una herramienta para otros maestros, para que sepan cómo ayudar a sus sanguíneos a que puedan tener mayor concentración. Entonces, pues para que tomen nota de cómo enseñaban en la escuela Waldorf en la que fue Tomás Berlín. Y bueno, tenemos otra pregunta ya porque ya nos estamos pasando el tiempo. La pregunta que seguía es que si no se ha cultivado bien las formas de conciencia de extremidades y corazón, ¿hay remedio? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que ahí depende si es para niños o para adultos, porque para adultos hay varios ejercicios de meditación de Rudolf Steiner que son muy útiles para desarrollar la voluntad,
para desarrollar el pensamiento y para desarrollar el sentimiento. Entonces, inclusive son se llaman 6 ejercicios preliminares que para aprenderlos más o menos se tarda unos 6 meses y eso ayuda a meditar y a conectarse con el espíritu. Nada más. Y lo maravilloso es que esos ejercicios vienen en el libro de cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores. Y ese libro ya lo tenemos, que es lo mejor, ya lo tenemos aquí en Editorial Juan Berlín. Entonces, bueno, pues si quieren hacer sus 6 ejercicios, pero además, si quieren hacer los ejercicios hacia la iluminación, ese libro es uno de los más hermosos porque es como aplicar prácticamente la iluminación, el estar realmente, el desarrollo interior, el desarrollo profundo del ser humano, viene concentrado en ese libro. Es una belleza del libro, cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores. También se le conoce como la iniciación. Entonces, ese libro ya está disponible en Editorial Juan Berlín, ahí les va el comercial. Y pues bueno, ojalá que si alguien quiere ejercitar este desarrollo de la conciencia en su máximo esplendor, ese es uno de los mejores caminos. Bueno, entonces vamos a hacer solo un par de preguntas más y luego ya nos vamos al cierre de Euritmia. Entonces, Ana Lilia Avendayo pregunta, en el cuadro de las 9 etapas me gustaría entender mejor el significado de conquista activamente, penetra emotivamente y elabora intelectualmente. No sé si le pudieras dar un ejemplo, Tom. Sí, lo podemos ver en el primer septenio, la acción se conquista activamente. ¿Qué es lo que hace el niño los primeros 2 años? Se mueve y está inquieto y primero empieza nada más así a descubrir su cuerpo y de repente ya empieza a rodarse y finalmente empieza a gatear, ¿sí? Entonces, esa es la etapa donde se conquista activamente. La etapa de la penetración emotiva es cuando empieza a sonreír y a participar en el ambiente, en los sentimientos que son alrededor de él. Entonces es cuando se empieza a conquistar, es cuando se empieza a desarrollar la acción en los sentimientos. Y finalmente, la, 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 la elaboración intelectual, esa se refiere al desarrollo del pensamiento. Entonces, la acción y el sentimiento y el pensamiento son esas 3 facultades del alma y cada uno de ellos tiene sus atenuantes y entonces en ese sentido también en el segundo septenio, la primera etapa antes del Rubicón es cuando todo todavía es acción, ya es sentimiento, pero es acción. Entonces, es cuando enseñamos los cuentos para enseñar las letras, es cuando desarrollamos los cuentos de hadas, etcétera. Y así cada uno de estos tres septenios tiene su tónica de acción, de voluntad, de sentimiento y de pensamiento. No sé si con eso queda más claro. Y hay muchísimos ejemplos que se pueden aplicar, o sea, de verdad hay muchísimos ejemplos. Igual y hasta podríamos trabajar en eso, el mostrarles cómo se puede aterrizar esto a la vida práctica del niño y cómo va viendo en cada una de las etapas. Nada más que ahorita sí, ya por cuestiones de tiempo ya no podemos ir más profundo, pero porque sí me interesa muchísimo responder la última pregunta que dice, mindfulness, yoga y euritmia se pueden hacer en Waldorf. Para mí esta es una de las preguntas básicas de las cuales tenemos que tener muchísimo cuidado y por favor pongan muchísima atención. Mindfulness es un proceso mental intelectual. El yoga es un proceso intelectual.
No podemos poner a los niños a practicar yoga, no podemos poner a los niños a practicar mindfulness. El hecho de que estén de moda no significa que eso necesitan los niños. Es como si me dices, ¿le podemos poner clases de computación? Cero. Que si la robótica en kinder, por supuesto que no. Lo que necesitamos es respetar los procesos del niño. El niño necesita procesos que lo ayuden a trabajar en su interior. Y la euritmia, ahorita, bueno, Paola supongo que me va a ayudar y ya después, si con eso cerramos, pero de verdad, o sea, la euritmia es lo que hace que el niño tenga una vivencia. Tenemos que distinguir entre lo que es una vivencia y lo que es un concepto. Los conceptos son para cuando llega la etapa del pensamiento y esa solo llega hasta el tercer septenio. Entonces, por favor, no les pongan a los niños a hacer mindfulness y que respiraciones. Por medio de los cuentos de hadas, los niños pueden llegar a etapas de mindfulness. O sea, es otro camino que tienen los niños, pero no tiene nada que ver con, no tiene nada que ver con las prácticas que nos invitan a los adultos. Y te agradezco de corazón esa pregunta, Madei, porque de verdad hay mucha confusión ahora con todas estas nuevas prácticas para que podamos nosotros acceder a niveles de conciencia que no tienen nada que ver con los niveles de conciencia de los niños. Gracias por esta pregunta y voy a dejar que la maestra Paola responda esta misma pregunta y una vez que nos la dé, pues ya cerramos con nuestra clase de euritmia, ¿vale? Y los esperamos la próxima semana con Yo nada más más. rápido, Bueno. rápido un comentario para todo lo que son los temas de los 3 septenios y lo que hemos visto aquí a la carrera, por decirlo así, lo pueden estudiar a fondo en este libro maravilloso de Félix Zimmermann, que es el desarrollo del niño como proceso de encarnación. Y él ahí habla como maestro de 30 años de sus experiencias, de todo lo que estamos hablando en teoría. Gracias. Adelante, Paola. Muchísimas gracias. Sí, pues muchas gracias. Yo, pues claro que lo que recomiendo es que los chicos hagan euritmia. Si no hay en sus escuelas, busquen afuera de sus escuelas que euritmistas cercanos donde los puedan llevar, porque sí, definitivamente aquí tal vez con la pantalla y con las palabras no se puede vivenciar, pero al final es un juego. O sea, lo que hacemos en euritmia es jugar con los niños, jugar de una manera ordenada, bella, donde ellos pueden imaginar, sentir y moverse, pues qué más podemos darles. Y yo me doy cuenta con los chicos que vienen de otras escuelas o que no han hecho euritmia, cómo absorben, en verdad necesitan ese alimento. Yo lo noto. Los chicos que ya vienen, ya están en la escuela Waldorf y tienen euritmia, es como, ay, bueno, otra clase más. Pero los que llegan nuevos es como, ¡qué maravilla! Quiero más, ¿no? Lo necesito, se nota cómo necesitan ese alimento. Entonces, bueno, obviamente que yo recomiendo que hagan euritmia, grandes, chiquitos y de todas las edades. Muy bien, entonces vamos a acabar con Rudolf Steiner. No solo dio este tipo de sonidos, ¿no? Del abecedario, de tonos musicales, sino que también dio gestos del alma. ¿Qué quiere decir los gestos del alma? Pues es justamente lo que está en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Y vamos a hacer este verso de Rudolf Steiner también. Entonces, solo seguimos los gestos anímicos. Comenzamos. Que la sabiduría brille a través de mí. Esta es sabiduría. El gesto anímico de sabiduría une mi corazón y el pensamiento. No hay sabiduría sin corazón. Que la sabiduría brille a través de mí. Que el amor, siento cómo sale de mi corazón. En verdad estoy lanzando dos luces de mis dedos, está saliendo el amor. Que el amor resplandezca dentro de mí.
que la fuerza me compenetre. ¿Sí? Para que surja en mí. Este es se llama veneración, el gesto de la veneración. Para que surja en mí un ayudante de la humanidad. Se llama esperanza este gesto. Un servidor de cosas santas. Y vamos hacia el pie derecho con mis manos. Uy, no sé si se alcanza a ver, pero es como un gesto hacia adentro que se llama interioridad. Desinteresado y fiel. Muy bien. Lo repito, ya sin explicaciones. Que la sabiduría brille a través de mí. Que el amor resplandezca dentro de mí. Que la fuerza me compenetre para que surja en mí un ayudante de la humanidad, un servidor de cosas santas, desinteresado y fiel. Y una vez más en silencio. Y vamos a cerrar como cierro con mis alumnos de tercero a sexto de primaria. El escudo de este rey tiene estrellas especiales, tiene 7 a la altura de los pies, bueno, de abajo, digamos, tiene 7 eslabones, 6 de ellos semejantes, y el del medio es un diamante. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias, Tamara. Gracias, Tania. Gracias a cada uno. Gracias por estar aquí. Los esperamos la próxima semana para nuestra última sesión. No fallen, no se la pierdan porque tenemos nuestro cierre feliz y queremos seguir aportando a su vida. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, que tengan un día feliz. Que les vaya muy bien. Gracias por asistir. Y cualquier cosa, estamos disponibles para aclarar preguntas. Muchas gracias.